Si antes de los 1600 la letra J ni siquiera existía, en ningún lenguaje ni en ningún vocabulario alrededor del mundo, ¿cómo es que hoy lo llamamos Jesús? La perspectiva cristiana moderna está 2000 años y miles de kilómetros alejada de la cultura de Israel del primer siglo. Esa es la razón principal del por qué es extremadamente difícil de entender la importancia y significado del Evangelio del Reino que Jesús enseñó. Vemos el mundo desde una perspectiva limitada en el transcurso de la vasta historia mundial. Pero para entender el ministerio de Jesús en el contexto de lo que significaron sus enseñanzas para los judíos de su época, a los que fueron criados con las instrucciones de la Torá y estuvieron sujetos a los diversos sistemas religiosos que dominaban al Israel del primer siglo, necesitamos ver los eventos registrados en los evangelios desde su perspectiva. Estaremos regresando a un tiempo mucho antes de que los evangelios fueran escritos a finales del primer siglo. Estaremos volviendo a la época en que nadie lo llamaba Jesucristo. Me sorprende cuando escucho hablar a la gente de Jesucristo como si fuese el hijo del Señor y la señora Cristo. Hablan de Jesucristo como un carpintero y me imagino un letrero de madera fuera de su negocio en Nazaret que dice: Carpintería de José Cristo e hijos. Eso no tiene ningún sentido porque en la versión griega de los evangelios, él es llamado un tectón, un constructor técnico. Y construían con piedra en aquellos días. La madera era escasa y se utilizaba para formas y andamios temporales, pero no para la construcción. Tal vez el letrero decía: contratistas generales, José Cristo e hijos. Los peregrinos trajeron con ellos la Biblia de Ginebra de 1560, cuando comenzaron su colonia en el Nuevo Mundo. Jesús, I-E-S-U-S, era el nombre con el que estaban familiarizados. Y en el nombre de Jesús oraron y recibieron el milagro que les salvó la vida. Cada día de acción de gracias celebramos su rescate por Escuanto, un esclavo indígena nativo americano libre que regresó al continente como un cristiano que fue introducido a Jesús por su amo anterior en Inglaterra. Cuando la letra J se añadió en el alfabeto inglés, se colocó después de la letra I. La I se pronunciaba como una vocal, I, y la J se pronunciaba como una consonante dura, Y, Y. En 1611, el nombre ahora deletreado, Jesús, J-E-S-U-S, se pronunciaba como Jesús, igual que cuando se deletreaba I-E-S-U-S. Ahora, en el español moderno, las vocales son A, E, I, O, U y a veces la Y, porque algunas veces la Y se pronuncia como una vocal, como en ley, y otras veces se pronuncia como una consonante, como en yeso. La letra J ha adquirido recientemente un sonido para el que nunca fue diseñada, y comenzó desde los 1600. Si antes de los 1600 la letra J ni siquiera existía, en ningún lenguaje ni en ningún vocabulario alrededor del mundo, ¿cómo es que hoy lo llamamos Jesús? Jesús está tan cerca de su nombre hebreo, Yeshua, como la lengua griega lo permite. En la transliteración al español de su nombre griego, IE se pronuncia como G, pero no hay letra equivalente a la letra hebrea Shin o el sonido ch en el griego. Y aunque sus significa caballo en hebreo y cerdo en latín, en griego, sus es un sustantivo común que se requiere para proporcionar la declinación de un sustantivo para indicar caso o número. Yeshua, aunque un poco más preciso, realmente no hace sentido en el griego, y por ende, Jesús. Bueno, reitero, nadie con el nombre Jesús o Jesús ha nacido jamás en Israel. Antes del nacimiento del niño, el ángel Gabriel vino a Joseph con la siguiente instrucción: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Joseph debía llamar su nombre Jesús, ¿por qué razón?
¿Él salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Qué tiene que ver el nombre Jesús con el salvar a su pueblo? Nada en lo absoluto. Ni en español, ni en griego, ni en arameo, ni en ningún lenguaje en el planeta, con excepción del hebreo. En Génesis 3:20 leemos: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso no hace sentido en español. Pero en hebreo es una forma de hablar común del lenguaje, un juego de palabras. Él llamó su nombre Java porque fue la madre de todos los Jai. O en español sería: Adán la llamó Vivi porque fue la madre de todos los vivientes. En el siglo II, Papias, un discípulo del autor del Evangelio de Juan, declaró que Mateo escribió su evangelio en el lenguaje hebreo y varios hicieron su mejor esfuerzo para traducirlo. Historiadores de la iglesia primitiva reconocen ese hecho en sus escritos, y Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, dijo que él vio una copia del Mateo hebreo, pero no pudo leerla. Se pensaba que todas las copias del Mateo hebreo habían sido expurgadas bajo el sangriento reinado de Diocleciano, pero sobrevivió inesperadamente en los archivos secretos de escribas judíos. Hasta la fecha, se han encontrado un total de 28 copias de los manuscritos del Mateo hebreo entre antiguos manuscritos judíos dispersos alrededor del mundo. El antiguo Mateo hebreo cuenta una historia que no se puede apreciar en las traducciones del arameo o del griego del libro de Mateo. Y en el momento en que Mateo finalmente se tradujo al español, la importancia de su nombre se perdió por completo. Las instrucciones del ángel Gabriel a Yosef en el antiguo Mateo hebreo dice: llamarás su nombre Yeshua porque Yoshia. Las palabras él salvará son una sola palabra en hebreo, Yoshia. Yeshua significa Jehová salva. Yoshia significa él salvará. Yeshua, Yoshia. A partir de este momento, vamos a llamarlo por el nombre que le fue dado por el Todopoderoso, no por el nombre dado por los griegos, los españoles o por aquellos que pronuncian mal la letra J. El Todopoderoso envió un mensajero a la tierra con la instrucción divina de llamarlo Yeshua. ¿Por qué? Porque Yoshia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel Gabriel instruyó a Miriam y a Yosef llamar al niño Yeshua, que es la forma corta del nombre Yehoshua. Yehoshua ben Nun era el nombre del siervo de Moisés que eventualmente llevó a la nación de Israel a la tierra prometida. Y su nombre fue traducido como Josué al español. Pero si vemos en el hebreo original, los dos nombres se escriben igual. Alrededor del tercer siglo antes de la era común, Yehoshua se acortó al más comúnmente usado Yeshua, pero el significado sigue siendo el mismo: Jehová salva.